Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a la 21ª píldora formativa sobre miocardiopatía hipertrófica. Yo soy Beatriz Gómez, enfermera de cardiología en el Hospital Regional Universitario de Málaga y tesorera de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. En la sesión de hoy vamos a abordar un tema muy interesante dentro de la miocardiopatía hipertrófica, como es el árbol genético, de la mano de una gran experta en este área. La sesión será grabada y de este modo se puede revisar y reproducir en otro momento o compartir con aquellas personas que no hayan podido asistir en directo. Tras la presentación de la ponencia, se establecerá un turno de preguntas para resolver dudas que puedan surgir en el foro. Por lo tanto, os animo a transmitirnos a través del chat todas vuestras preguntas. Las recogeremos y responderemos al finalizar la exposición. Sin más, quiero dejaros de la mano de Susana Portela, presidenta de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica, que se encargará de conducir esta sesión. Muy buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Bea. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con una enfermera de insuficiencia cardíaca de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Hospital Universitario de Torre Cárdenas de Almería. Se llama Agustina Clara Salas Juárez. Bienvenida y vamos a escuchar ese legado del corazón que nos vas a contar hoy. Encantada de tener con nosotros. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias a la Asociación Española de Enfermeras de Cardiología por contar conmigo y a la Asociación de Pacientes de Miocardiopatía Hipertrófica, ¿vale? Bueno, sin más voy a empezar. Voy a compartir la presentación y empezamos, ¿parece? Muy bien. Vale. Perfecto. A ver, compartir. Bueno, pues mi nombre... ¿Se ve la presentación, verdad? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, mi nombre es Agustina Clara, pero todo el mundo me conoce como Nina, ¿vale? Vamos a hablar esta tarde un poquito de qué entendemos por una cardiopatía familiar, conceptos básicos de genética, los tipos de herencia que nos vamos a encontrar, qué es un árbol familiar y cómo lo elaboramos. Y vamos a hablar también un poquito de lo que es el estudio genético y para qué lo usamos. Es importante definir qué es una cardiopatía familiar porque en su propia definición vamos a ver la importancia de elaborar un árbol familiar en nuestras consultas. Una cardiopatía familiar es una enfermedad cardíaca, ya sea que afecta al músculo, una canalopatía o una artropatía, que no tiene una presentación de un solo paciente. No estudiamos a un solo paciente, sino que estudiamos a la familia. Tiene, por tanto, una base genética y hay un riesgo de muerte súbita cardíaca. Tenemos que tener en cuenta que la muerte súbita cardíaca en pacientes con edad más avanzada generalmente es de origen isquémico por infarto. En la cardiopatía familiar se suele presentar a una edad más temprana. El motivo de que estas enfermedades pasen de padre a hijo es que existe una alteración en el código genético que heredamos de los progenitores y que podemos pasar a la descendencia. ¿Cómo funciona un poquito esto de la genética? Bueno, la genética es la ciencia que estudia los genes, cómo se heredan los rasgos físicos, los comportamientos y las enfermedades. ¿Qué es un gen? Un gen es la unidad física funcional básica de la herencia. En el gen se va a almacenar el ADN. ¿Y el ADN qué es? Pues es una molécula que almacena toda nuestra información genética. El genoma es el conjunto de genes de una persona. Sería como el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Entonces, si entendemos que el ADN tiene toda nuestra información genética, es como nuestra propia biblioteca. Tenemos que entender que esa información no puede estar suelta en la célula, sería un caos. Debe estar organizada, debe estar ordenada. Ya no solo para evitar ese caos, sino para que cuando la célula se divide, la transmisión de la información se haga de manera adecuada. ¿Y cómo lo hace nuestro cuerpo? Pues lo hace organizando esa información a través de los cromosomas y lo vamos a explicar muy fácilmente. El óvulo tiene 23 cromosomas y el espermatozoide otros 23. Cuando se produce, tras la fecundación, se forma el genoma humano, el genoma de nuestros hijos, que tiene 46 cromosomas. ¿Cómo se organizan esos 46 cromosomas? En pares de 23. 22 pares son autosomas y un par es sexual, es el que define si somos hombre o mujer. La mujer tiene XX y el hombre XY. De modo que al organizarse en pares tenemos dos alelos diferentes para cada gen. Y esto lo vamos a entender muy fácilmente en esta siguiente fotografía.
Aquí tenemos representado un par, ¿vale? Tenemos por un lado el cromosoma paterno y por otro lado el cromosoma materno. De modo que, como veis, para un mismo gen vamos a tener dos alelos, el alelo que heredamos de nuestro padre y el que heredamos de nuestra madre. Cuando estos alelos son iguales, estamos en homocigosis. Cuando son diferentes, en heterocigosis. ¿Y cuál es el alelo que se va a expresar? Pues mira, eso lo va a definir la dominancia del mismo, es decir, si el alelo es dominante, siempre se va a expresar, son los que predominan. Y cuando es recesivo, necesitamos que los dos alelos sean iguales, que estén en homocigosis para que se exprese la característica. Tenemos que entender que un individuo está sano cuando todas sus células funcionan correctamente. Para ello es necesario que cada proteína de la célula actúe de manera adecuada. Cuando se produce una mutación en un gen, hay un cambio en la función de dicha proteína, no actúa adecuadamente y entonces esto da lugar a una enfermedad genética. Esos errores en los genes se llaman variantes genéticas. Lo más común es que se hereda de los padres, pero es cierto que hay mutaciones de novo. ¿Y qué es una mutación de novo? Es una variante genética que se produce de pronto en una persona, en un paciente. No viene de los padres, pero sí puede transmitirlo a su descendencia. Esto es mucho lío, pero vamos a hablar de algunos conceptos básicos más que son importantes y que nos van a dar a entender la necesidad de elaborar un árbol familiar. Tenemos que saber y distinguir lo que es un genotipo de lo que es un fenotipo. El genotipo de un organismo es el conjunto de sus genes, nuestra información genética. Y el fenotipo son las características observables, ¿vale? Entonces, el genotipo va a depender tanto de lo que es nuestra información genética como del ambiente, de nuestro estilo de vida y los factores ambientales. Hay otro concepto que es el de heterogeneidad genética, y es que diferentes variantes genéticas pueden dar lugar a una expresión clínica similar. Hay otro fenómeno que es el de pleiotropía, que es lo contrario del anterior, es que un solo gen, una sola variante genética, puede dar lugar a fenotipos diferentes y además no localizarse en el mismo órgano. Aquí hay dos conceptos muy importantes a la hora de estudiar una cardiopatía familiar. Es el concepto de penetrancia y de expresividad. La penetrancia hace referencia a la cantidad de portadores de una variante que van a desarrollar el fenotipo a una determinada edad, independientemente de la severidad con la que se exprese. Esto es un concepto de todo o nada, o haya una penetrancia de 100% o no la hay. Y la expresividad es el grado de severidad con el que se va a expresar el fenotipo, con el que se va a expresar la enfermedad. E incluso dentro de una misma familia, con una misma variante, una misma mutación genética, se puede expresar de manera diferente. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los tipos de herencia, los diferentes tipos de herencia que tenemos. Está la herencia autosómica dominante. Esta herencia autosómica dominante se da cuando el alelo alterado es dominante sobre el normal, es decir, que basta una sola copia para que se exprese la enfermedad. Al ser autosómico, sabemos que no va a estar en el par sexual, en el par 23 que hemos visto anteriormente. Y entonces puede afectar igual a hijos que a hijas. El alelo que está alterado lo podemos heredar tanto de nuestro padre como de nuestra madre. Y normalmente se va a dar en todas las generaciones de la familia. Cada persona afectada tiene como norma un progenitor que está afectado y por tanto hay una probabilidad de que el 50% de los hijos hereden ese alelo mutado y desarrolle la enfermedad. Esta suele ser la expresión más habitual dentro de las cardiopatías familiares. En la herencia autosómica recesiva, ¿qué significa? Se da cuando el alelo alterado es recesivo sobre el normal, de modo que, como hemos visto anteriormente, para que ese alelo se exprese, vamos a necesitar que se junten la copia alterada del padre y la copia alterada de la madre. Si no, no se va a expresar la enfermedad, aunque seamos portadores. Como es autosómico, pasa igual que con el dominante, no va a estar localizado en el par sexual, de modo que se puede pasar a hijos y a hijas indistintamente. Para que se herede la enfermedad, como he dicho antes, tenemos que heredarnos los dos alelos afectados
y normalmente no se da en todas las generaciones de la familia. Una persona afectada puede tener a ambos progenitores sanos, pero con uno de los alelos mutados. Los hijos de una pareja en los que ambos son portadores tienen una probabilidad del 50% de heredar una copia del alelo alterado, pero no expresarán la enfermedad. El 25% va a heredar los dos alelos alterados y desarrollará la enfermedad, y el 25% no va a heredar ninguno de los alelos afectados, mutados, y por tanto ni será portador ni desarrollará la enfermedad. Otro tipo de herencia es la ligada al cromosoma X. Son enfermedades, son mutaciones que se encuentran en el cromosoma X. Los hombres, como solo tienen un cromosoma X, siempre van a padecer la enfermedad. Además, ellos solo se lo van a transmitir a su hija, puesto que a los hijos le van a transmitir el cromosoma Y. Las mujeres, como tenemos dos cromosomas X, no vamos a padecer necesariamente la enfermedad. En esta situación, el 50% de los hijos sufrirá la enfermedad y el 50% de las hijas serán portadoras. Y luego tenemos la herencia mitocondrial, que no es ya el ADN que se encuentra dentro del núcleo de la célula, sino el ADN mitocondrial, que este se va a situar en el óvulo, y todas las madres que tienen esta mutación se lo van a pasar a su hijo. Se produce el fenómeno en el proceso de la gestación. Los hombres, por tanto, como es un ADN mitocondrial que se encuentra en el óvulo, nunca se lo van a poder pasar a sus descendientes, pero una madre afectada, una mujer afectada, sí se lo puede pasar a su hijo y a sus hijas e hijos por igual. Ahora vamos a ver un poquito cómo elaboramos un árbol familiar. Vamos a poner un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Para que se entienda muy bien. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un árbol familiar. Es un sistema abreviado y estandarizado para representar la información relevante acerca de una familia. Recoge de una manera gráfica todas las relaciones de parentesco entre los diferentes familiares, así como el estatus clínico, genético con respecto a una determinada enfermedad hereditaria. Se debe hacer al menos de 3 generaciones y el árbol se realiza en la primera visita al primer paciente que vemos y es actualizado en las siguientes revisiones y actualizado por el resto de los familiares cuando hacemos el estudio en cascada. Es importante que desde las consultas de cardiopatías familiares haya una accesibilidad, que el paciente nos note cercano, porque nos pueden dar información relevante que a lo mejor en la consulta no recuerdan a la hora de hacer el árbol familiar, nos pueden enviar un correo electrónico y podemos ir actualizando poquito a poco la información de ese árbol. El papel de la enfermería en la elaboración del árbol familiar no va a ser solo en el momento de realizar el gráfico, de preguntar y todo eso. Nosotros desde nuestra unidad, cuando nos derivan a los pacientes desde el resto de las consultas de cardiología general, pues es cierto que la gente viene a la consulta de cardiopatía familiar y no sabe muy bien a qué viene, y viene con cierto miedo, cierto recelo. Entonces nosotros a esas primeras visitas les hacemos una llamada telefónica, nos presentamos, les decimos por qué lo han derivado a la consulta, qué vamos a hacer el día que vengan a la consulta, y como les decimos que vamos a intentar hacer un árbol familiar, pues que en esos 10-15 días antes de venir empiecen a preguntarle pues, a los tíos, a los primos, si hay algún tipo de enfermedad, pacientes portadores de DAI, de marcapasos, algún antecedente de muerte súbita cardíaca, para que el día que vengan a la consulta tengamos toda esa información. ¿Qué vamos a ver representado en el árbol familiar? Pues vamos a tener unos símbolos y esos símbolos van a estar unidos a través de unas líneas. Cada uno de los miembros de la familia va a tener un símbolo. El hombre lo vamos a representar con un cuadrado, la mujer con un círculo, y el rombo es para cuando no conocemos el sexo o no es determinante, no es importante. Cuando ese miembro de la familia está fallecido, como veis, vamos a atravesar el símbolo con una diagonal por la mitad. Y podemos también representar en el árbol familiar el grado de afectación de una determinada cardiopatía sombreándolo por dentro, que ahora lo veremos en el ejemplo. Las líneas que unen los símbolos, las horizontales, vamos a ver que unen a los hermanos por un lado y unen a los progenitores. Como veis, al padre y a la madre, la línea horizontal se une a la mitad del símbolo. La línea vertical significa que es lo que hay debajo, son sus descendientes, son sus hijos.
Como norma, al hombre lo ponemos siempre a la izquierda en el matrimonio, en la pareja, y a los hijos lo suyo es ordenarlos de mayor a menor. Cuando un hijo es adoptado, si veis ahí en el dibujo, está unido a los padres por una línea discontinua. Y es importante descartar en los matrimonios el grado de consanguinidad, por lo que hemos hablado antes de esta herencia recesiva, en la que necesitamos que los dos alelos recesivos estén mutados para que se exprese la enfermedad. Hay más probabilidad cuando existe ese grado de consanguinidad en el matrimonio. La primera persona que vemos en consulta o el primer caso valorado de la familia se denomina caso índice o probando. ¿Y cómo lo vamos a representar? Pues como veis ahí, el símbolo, al lado del símbolo va a haber una letra P y una flecha que señala el símbolo. Es importante en una consulta y en una unidad de cardiopatías familiares codificar a la familia, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con un nombre, con unos apellidos, con un código y con la descripción de la miocardiopatía estudiada. Los apellidos que ponemos son el del probando, ¿vale? El del primer paciente que vemos en la consulta. Nosotros organizamos a través de un código en el que ponemos, en primer lugar, el año en el que estudiamos al paciente y un guión y seguido del número del orden de la familia estudiado ese año. Y es importante tener una base de datos, ya con la información que en cada unidad se crea conveniente. Pero es importante que todos los pacientes que veamos en la consulta rápidamente en una base de datos podamos incluirlo en una familia, en una variante genética si existe, e incluirlo también en una miocardiopatía, ¿vale? O una canalopatía, una ortopatía, es decir, una cardiopatía familiar, que lo tengamos fácil de localizar. Bueno, como veis, nuestro probando, en el que hemos empezado a hacer ya el árbol, es una mujer, su apellido son Houston Sánchez. A esta paciente la vimos en el 2024 y en la familia número 69 que vimos. Y como veis, su símbolo está relleno y veis en la leyenda que es una miocardiopatía hipertrófica y está afectada. Todos los miembros, todas las personas que pongamos en el árbol familiar tienen que tener sus datos demográficos. Aparte del nombre, pondremos su edad y el lugar de residencia. Es importante llevar un orden a la hora de elaborar el árbol familiar para que no se nos escape ninguna información. Es cierto que a veces los pacientes vienen un primo segundo, No. Vamos a ir por orden que no se nos escape nada. Empezamos con los familiares más cercanos y luego nos vamos alejando. En este caso, no está probando, le vamos a preguntar ahora por sus hermanos. Bueno, entonces tenemos a nuestra probando, que se llama Whitney Houston, ¿vale? Y Whitney Houston tiene de hermanos a Eminem y a Adele. Y Adele vive en Sevilla. ¿Por qué es importante poner el lugar de residencia? Porque en el caso de que fuera necesaria la valoración clínica o genética de Adele, tendría que hacerlo en su provincia. Nosotros desde Almería no nos correspondería realizarlo, ¿de acuerdo? Y como veis, Eminem tiene un hijo de 22 años. Pues vamos a seguir preguntándole a nuestra primera paciente. Y ahora vamos a preguntarle por sus padres. Como veis, sus padres son Brad y Angelina. Brad, como veis, está fallecido. Siempre que pongamos en un árbol familiar que alguien ha fallecido, hay que poner la edad a la que falleció y la causa por la que falleció. Y en el caso de Angelina, sigue viva, tiene 79 años y como información ponemos que ha sufrido un infarto agudo de miocardio. Seguimos preguntando por los tíos del probando, los hermanos de los padres. En el caso del padre, él no conoció de Brad, que está fallecido. Nuestra probando sabe que no conoció a sus padres y que sabe que tiene 5 hermanos, pero que no tiene relación con ellos, no los conoce. ¿Esto por qué lo pongo? Porque cuando tenemos muchos hermanos que no tienen información relevante o desconocemos, lo que hacemos es poner el símbolo y dentro ponemos el número de miembros de esa familia. Porque la información que vamos a poner en el árbol es relevante. Como no la conocemos, como no la sabemos y no nos va a aportar nada,
Pues entonces ponemos el símbolo. ¿Por qué? Porque tenía 5 hermanos, pero no tenemos ninguna información que pueda aportar novedades a nuestro árbol familiar. En el caso de la madre de Angelina, sabemos que tiene una hermana que se llama Madonna, que tiene 75 años, y que tenía un hermano, Sprinter, que murió a los 35 años de muerte súbita cardíaca. Este hermano tiene una hija, que es Shakira, que tiene 30 años. Veis que Madonna tiene un relleno, está relleno su símbolo por dentro. Como veis en la leyenda, esta tía de la probando es portadora de un marcapasos. Seguimos avanzando y le preguntamos a Whitney Houston por su abuelo, ¿vale? Sus dos abuelos, Marlo y Selena, han fallecido. Como veis, el abuelo falleció a los 80 años de un infarto, pero como veis, era portador de marcapasos. Y su abuela Selena murió a los 70 años de una fiebre. Este sería nuestro árbol familiar, un árbol familiar sencillito, no hay muchos hijos, no hay mucha descendencia, pero sí quiero que veáis la importancia de recopilar en él todos los antecedentes cardiológicos, síntomas de origen cardíaco, si llevan desfibrilador, marcapasos, si hay trasplante renal, cardíaco, que se puedan relacionar con la cardiopatía familiar en el estudio. Asimismo, los pacientes nos pueden traer electro antiguo, ecocardiograma antiguo y, si es posible, localizar los informes de autopsia en su caso, y eso siempre respetando la ley de protección de datos. Pues llega el momento en el que hemos valorado a nuestra paciente clínicamente, le hemos hecho su árbol familiar y ahora llega el momento de ofrecerle si quiere realizarse el estudio genético. Nosotros en nuestra consulta pues sacamos 2 hemogramas, el paciente evidentemente no tiene que venir en ayunas porque no se modifica para nada la información genética y nos tiene que firmar un consentimiento para ello. ¿Por qué hacemos el estudio genético y qué es el estudio genético? Bueno, pues el estudio genético consiste en analizar los genes contenidos en el ADN en busca de variantes genéticas que pueden ser potencialmente responsables de la enfermedad. En todas las cardiopatías familiares no es lo mismo de rentable realizar el estudio genético. Ahí, por ejemplo, tenemos en la miocardiopatía hipertrófica entre un 40 y un 70, en la miocardiopatía no compactada de un 17 a un 41, ¿vale? Dependiendo de la cardiopatía familiar en la que nos encontremos, habrá más estudios genéticos positivos que en otras, ¿vale? La rentabilidad cambia. Y sí tenemos que tener en cuenta que un estudio genético negativo nunca descarta un diagnóstico clínico ni el carácter heredable de la enfermedad. Cuando hacemos el estudio genético, ¿qué puede pasar? Nos podemos encontrar 3 resultados. Que sea positivo, es decir, que haya una causa-efecto, que identificamos una variante genética que esté relacionada con la enfermedad. Que sea negativo, es decir, que no hay ninguna variante que esté relacionada con la enfermedad que estamos estudiando, pero sí tenemos que entender que esto no quiere decir que no sea hereditario, sino que simplemente al día de hoy no se conocen todos los genes que pueden provocar estas enfermedades. O que sea no concluyente, ¿vale? Puede salir alguna variante genética, pero en la actualidad, con la evidencia científica que hay, no se relaciona con la cardiopatía familiar que estamos estudiando. En la práctica, un estudio genético no concluyente se considera como negativo. Y aquí viene una parte muy importante de nuestra cardiopatía familiar, el sentimiento de culpa, la preocupación, la ansiedad, sobre todo de los progenitores a la hora de pensar que a sus hijos le pueden transmitir la enfermedad, y más sabiendo que en las cardiopatías familiares el tipo de herencia es dominante y hay un 50% del riesgo de transmisión. Una cosa que tenemos que saber es que los genes no saltan generaciones. Mi padre lo tiene, a mí me hacen la genética y yo no lo tengo, no va a saltar de mi padre a mi hijo. Yo no se lo puedo transmitir a mi hijo porque yo no lo tengo. En el caso de nuestra probando, vemos que presenta esta variante identificada como patogénica en heterocigosis y siendo una herencia dominante. Vamos a ver qué hacemos según el estudio genético, el resultado que salga. Con los familiares de primer grado. Los familiares de primer grado son padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija.
Si el estudio genético sale negativo, evidentemente a esos familiares de primer grado no le vamos a ofrecer el estudio genético negativo por lo que acabamos de decir. La variante genética no salta generaciones, ¿vale? Pero sí le vamos a ofrecer un seguimiento clínico. Si no es concluyente, hemos dicho que lo vamos a tomar como si fuera negativo, de modo que no ofreceríamos el estudio genético salvo como investigación y sí ofreceríamos un seguimiento clínico. Y si es positivo, sí ofreceríamos evidentemente el estudio genético para ver si ha sido heredado y solo ofreceríamos ese seguimiento clínico a los portadores de la variante. Bueno, en el caso, aquí tenemos el árbol de nuestra paciente, como veis, hemos añadido la variante genética que hay en la familia. Ahora nos tocaría empezar a realizar el estudio en cascada, como nosotros decimos, de su hermano, de su hermana y de su madre. Y dependiendo de cómo salga este estudio genético, ir ofreciendo en cascada al resto de familiares, a tíos, a hijos y a primos, realizar la genética o el seguimiento clínico. Nosotros en nuestra consulta hay que decir cómo lo hacemos, ¿vale? Nosotros no podemos ir detrás de los pacientes, no nos podemos ir metiendo en la historia de todos los familiares y lo que hacemos es que le entregamos una carta al probando, al índice, a la primera persona que viene a la consulta y explicándole un poquito qué es una cardiopatía familiar, que hay un familiar suyo que tiene esta cardiopatía, pues se puede heredar y que le ofrecemos tanto revisión clínica como genética si fuera necesario. Les damos un correo electrónico y les damos un teléfono para que se puedan poner en contacto con nosotros. Es muy importante que el paciente se encuentre en una unidad en la que haya un feedback, ¿vale? Que sea atendido, que se encuentre respaldado y sobre todo eso, entender que estudiamos a unas familias que son cardiopatías complicadas en ocasiones asumir y de superar esos sentimientos que hemos hablado antes de culpa, de ansiedad y de preocupación y que debemos de estar allí, ¿vale? Sobre todo enfermería. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención, espero que haya quedado todo muy claro y nada, y cualquier preguntita, pues aquí estoy. Muchas gracias, Nina. La verdad que es súper interesante, ¿no? Porque son temas que muchos pacientes se preguntan. Ya cuando empezaste al principio con el tema de la expresividad, penetrancia, son palabras que escuchamos a los cardiólogos y que muchas veces no entendemos, ¿no? Y bueno, yo creo que quedó claro. No sé si algún espectador que está viendo la píldora quiere hacer con respecto a la expresividad y la penetrancia. Lo de autosómica dominante y recesivo también es un tema complicado. Sí, sí. Sí, que también, pues, autosómico, dominante, domina, entonces mi padre, mi madre, entonces les es muy complejo inicialmente entender, ¿no? Que de quién lo hereda. Y lo que se quedan es mi padre, es mi madre y nada, no va más allá, ¿no? Entonces, bueno, creo que las explicaciones con las láminas fueron bastante claras y bueno, esperemos que sirva un poco para que es una píldora para revisar y volver hasta que uno capte sus conceptos. Es cierto que tiene mucha información, pero por lo menos que suene, es decir, que suene y que podamos entender algo, porque es verdad que, por lo que decimos, tuve un resultado de un estudio genético, herencia autosómica dominante en heterocigosis, y dice uno, wow, ¿no? No, es que son palabras muy técnicas Claro. que no, y hay que familiarizarse, ¿sabes? Con ello, como la lámina que has puesto con los diferentes genes, ¿no? Que lo puedan provocar y eso. Desde que hemos empezado con la asociación se ha considerado siempre miocardiopatía hipertrófica y ahora está cambiando el concepto, ¿no? De que hay que empezar a hablar cada uno que hay diferentes miocardiopatías hipertróficas dependiendo del gen, porque cada uno tendría gen. Tendríamos que empezar a nombrar esos genes. Y cuando yo encuentro un paciente y le pregunto, ¿sabes qué gen tiene? Ah, pues no sé, en el papel está, pero no somos conscientes ni del gen, no vemos la magnitud, ¿no? Del problema. Entonces, bueno, yo creo que no me esperaba que explicaras de esta manera porque la verdad es algo que no teníamos ahí muy claro, ¿no?
muchos pacientes y bueno, yo creo que es interesante, ¿no? Que esto se quede ahí claro. Yo un poco con el tema de que explicaste lo de dominante, recesivo, lo del cromosoma X mitocondrial, quería así un poco si podrías especificar, porque claro, aquí viene también la problemática de enfermedades raras. Entonces, un poco como que tiene la gente pendiente que la del cromosoma X y la mitocondrial más se identifican con las hipertróficas raras o se está equivocado. Bueno, al final la herencia, la mitocondrial, la verdad es que sí se identifica más con síndromes raros porque generalmente son enfermedades que van a necesitar, o sea, son variantes genéticas que se van a expresar en aquellos órganos que necesitan mucha energía, como el sistema nervioso, el músculo, ¿vale? El cerebro. Y es verdad que suelen ser síndromes más raros. La herencia ligada al cromosoma X es más común de lo que pensamos y, por ejemplo, yo en mi provincia, en Almería, hay mucha incidencia de la enfermedad de Fabry, que no sé si suena un poco, que está ligada al cromosoma X. De hecho, nuestra unidad de cardiopatías familiares conseguimos que empezara un poco por eso, porque estos pacientes de Fabry eran estudiados solo por nefrología. La enfermedad de Fabry es una enfermedad en la que al cuerpo le falta una enzima y entonces hay una sustancia que no se degrada y se acumula en el sistema nervioso, en el riñón y en el corazón. Además, una fenocopia de la miocardiopatía hipertrófica, porque estos pacientes desarrollan hipertrofia del ventrículo, pero en realidad con una genética totalmente diferente y con una herencia totalmente diferente, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa con esta herencia, por ejemplo, ligada al cromosoma E? En el par sexual que tenemos cada uno, las mujeres somos XX, ¿vale? Heredamos una X de nuestra madre y una X de nuestro padre. Los hombres son XY, ¿vale? Los hombres heredan la X de la madre y la Y del padre, porque, voy a intentar explicar, porque como el padre es XY, la única manera que un hijo tiene de heredar esa Y es porque se la dé el padre, porque la madre no tiene ninguna Y, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que las mujeres que portan una enfermedad ligada al cromosoma X, como tenemos dos X y tenemos una que está mutada, una que tiene la variante que puede provocar la enfermedad, como tenemos otra X que está sana, muchas veces esa información se compensa de modo que las mujeres que tenemos este tipo de herencia podemos no desarrollar la enfermedad. En este caso, tener dos X ayuda a que no desarrollemos la enfermedad. En el caso del hombre, ¿cómo? Imaginemos que tiene la X afectada, ¿vale? Lo otro que tiene es una Y, no tiene ninguna otra X que compense esa información errónea, ¿no? Del gen. Entonces, generalmente expresa la enfermedad con una severidad bastante más importante que en las mujeres. Además, los hombres solo se la pueden transmitir a su hija. Nunca un hombre afectado de una enfermedad ligada al cromosoma X se la va a transmitir a un hijo. Y es verdad que, pues bueno, desarrollan hipertrofia del ventrículo izquierdo, tienen problemas de disnea, de insuficiencia cardíaca, pueden tener arritmias ventriculares como en una miocardiopatía hipertrófica, digamos, pura o al uso, ¿no? Con otras variantes genéticas. Pero bueno, es verdad que la dominante generalmente en la miocardiopatía hipertrófica en este caso suele ser es la más común. De modo que pues, hay un 50% de probabilidades de que se transmite, porque simplemente con un álido hemos visto la imagen del cromosoma, ¿vale? Del par de cromosomas, y entonces para un mismo gen heredamos una parte del padre y otra parte de la madre. Entonces, con que una parte nada más esté afectada, pues se va a transmitir la enfermedad, ¿vale? Se va a expresar la enfermedad. Se va a transmitir al 50%, pero se puede expresar la enfermedad, porque son dominantes, no necesitan que la otra copia esté mutada para expresar la enfermedad. Es que es un poco lioso, ¿eh? Todo hay que decirlo, porque yo lo estoy contando y digo, es que es muy lioso. Y en el caso, por ejemplo, de que tengas un paciente, ¿no? Índice, como dijiste, que le hacéis las pruebas y llegáis pues a un gen. Pero imagínate que no sabéis que tiene la patología porque tiene la enfermedad y tiene el grosor y tiene
sabéis claramente que tienen la enfermedad, pero no aparece ese gen y hay más personas afectadas. ¿Se analizan a las otras personas o siempre se tiene en función del caso índice? Pues Pero, claro, pero el caso índice tiene la variante o no. no se sabe, ni mitocondrial, ni no Ah, no, sabe. no sabemos Imagínate que nada. entonces Bueno, pero tiene un hermano y una madre que tiene la patología. Entonces tenemos se la expresión de la analizarían, enfermedad, claro. se analizarían a los otros, se tomarían como índices, es mi pregunta, o siempre va a ser en función de la persona que cogéis como caso uno. Porque Bueno, va el variando, índice, ¿no? claro, el índice es la primera persona que vemos en la consulta, ¿vale? Por protocolo lo etiquetamos así, ¿vale? Es la primera persona que vemos en la consulta. Generalmente todo el mundo quiere hacerse el estudio genético. Nosotros todavía no nos hemos encontrado a nadie a quien una vez que realizamos la valoración clínica no quiera hacerse el estudio genético. Pero independientemente de que el estudio genético saliera negativo, es decir, que no hubiera ninguna variante o que la persona no se lo quisiera hacer, es cierto que eso, como hemos visto, no descarta que la enfermedad se pueda heredar. Simplemente es que hasta hoy día o no conocemos las variantes o simplemente esta persona no quería hacerse la genética. Si esta persona no quería hacerse la genética, sí ofreceríamos la valoración clínica a los familiares de primer grado y sí ofreceríamos esa genética a esos familiares de primer grado en el caso de que el índice no se lo quisiera hacer, pues para descartar que verdaderamente hubiera un genotipo ahí que nos estuviera condicionando la expresión de la enfermedad. Si es que el primer paciente que entra en consulta o que vemos en consulta no se lo quiere hacer. Eso es como, por ejemplo, casos de muerte súbita cardíaca. ¿Vale? Nosotros ahora, de hace muy poquito, de hace un par de años, tenemos un convenio firmado con el Instituto Forense, pero antes no era así. Entonces, pues, firmamos un convenio para que muertes súbitas cardíacas en menores de 55 años se le hiciera la genética, ¿vale? Se le hiciera el panel de muerte súbita cardíaca, ¿vale? Pero hace un tiempo no era así. Entonces, nos pasaba ese caso índice de muerte súbita cardíaca, pero sin haber analizado la genética de esa persona que había fallecido. Entonces, al hermano que estudiamos, al padre que estudiamos, la primera persona que estudiamos, ofrecíamos, según la elaboración del árbol familiar, realizar el estudio genético por intentar descartar que esa muerte súbita cardíaca tuviera una base genética. No sé si he respondido a la pregunta o me he liado un poco ahí. Claro, yo me refería que, claro, analizar siempre el caso índice, si no hay gen, pues se sigue investigando hasta que se sepa pues qué gen es. Pero los No, familiares sí, afectos claro tampoco que van a saber el gen, ¿no? Hasta que se... si no es portador del gen, no hay que hacerle, o sea, si el paciente índice no es portador del gen, la genética negativa no hay que ofrecer el estudio genético. Otra cosa es que yo he entendido que me decías que ese paciente índice no quería hacerse la genética. Entonces, en ese caso, como ofrecemos la valoración clínica del resto de pacientes de primer grado, sí podríamos ofrecer el estudio genético si quieren hacerse. Pero si hace genética y es negativa, no sigues ofreciendo el estudio genético, pero sí el seguimiento clínico del paciente y de sus familiares de primer grado. ¿Y notáis que haya variación de padres a hijos? Es decir, que mute la enfermedad, que puedan tener un gen y luego de padres a hijos o nietos se vea que está mutando, que no, por ejemplo, si es el MIBC7, pues si siempre es eso o si es variable. Si, A veces podemos encontrar, o se encuentra la variante dominante o se encuentra a lo mejor alguna variante no concluyente o de factor de riesgo. Es decir, la variante dominante está o no está, se hereda o no se hereda, pero es cierto que a veces nosotros le decimos cuando vemos el resultado de una genética y decimos, ay, aquí está la segunda parte, ¿vale? Que encontramos variantes que hasta el día de hoy no las podemos identificar porque a lo mejor en la bibliografía, en la evidencia, hay un caso, pero a lo mejor no de miocardiopatía hipertrófica, sino de alguna otra enfermedad que puede estar o no relacionada con la miocardiopatía hipertrófica. Y en este caso, a los siguientes familiares de primer grado que estudiamos, como norma, esa variante no concluyente no la pedimos,
¿vale? Hasta el día de hoy no la pedimos, seguimos pidiendo esa variante que tiene ese patrón de herencia dominante. Pero variaciones dentro de la misma variante no. Sí encontramos como esa segunda parte, ¿vale? De tal vez algunas mutaciones de resultado no concluyentes. Y los pacientes que son portadores, ¿no? De variantes, por Sí. ejemplo, y no tienen síntomas, se encuentran bien y ¿qué seguimiento le hacéis? ¿Le hacéis controles igual que el que tiene síntomas o son más alargados o cómo hacéis? Es decir, Pues lo primero que hacemos es transmitirle mucha calma, ¿vale? Porque el simple hecho de pensar que eres portador de una variante ya te genera cierto grado de ansiedad, de miedo, estás siempre como con el aire, ¿no? De, uy, no puedo hacer esto, no puedo. Entonces, sobre todo darle normalidad a la situación, ¿vale? Al final tienen que hacer una vida normal y tener un estilo de vida saludable como el resto de las personas que no tenemos ninguna variante o que no conocemos que la tengamos, ¿vale? Y sí hacemos un seguimiento un poquito más estrecho. Nosotros sí empezamos, sobre todo al principio, si son más jóvenes, a lo mejor en adolescentes, empezamos y hacemos revisiones anuales. Nosotros sí empezamos haciendo revisiones anuales. Pedimos un holter, nosotros la eco y el electro lo hacemos de acto único en la consulta, ¿vale? Conforme los vamos viendo y los vamos valorando, el holter como norma no se suele pedir todos los años, se suele pedir cada 2, 3 años, ¿vale? La eco y el electro sí de manera anual y conforme esa persona ya va siendo más mayor, nos encontramos entre, bueno, a lo mejor los 30, 40 años, ya podemos ir espaciando las revisiones cada 2, 3 años. Y a partir de los 50, si no ha mostrado ningún síntoma, sí es cierto que podríamos incluso espaciar más esas revisiones, pero no los dejamos nunca de lado. Y al final hay que emplear el sentido común, es decir, yo le he podido dar revisión para dentro de un año o dentro de 2, pero tienes que ser accesible, es lo que hemos hablado. Y yo creo que aquí enfermería tiene una labor importantísima, porque los cardiólogos son muy buenos y los necesitamos, pero enfermería es la que está siempre al lado del paciente, ¿vale? Entonces, ese paciente, si nota alguna sintomatología, alguno de los síntomas, alguno de los signos de alerta que nosotros ya le hemos explicado, que pueden dar lugar a que esté empeorando de su patología cardíaca, se pueden poner en contacto con nosotros y les gestionamos una revisión cercana y los vemos, ¿vale? Entonces, al final, bueno, hay protocolos, hay consenso americano, europeo, aquí cada uno saca su estadística y su cronograma, pero al final hay que emplear el sentido común. Si el paciente está estable, bueno, pues seguimos más o menos esa periodicidad de revisiones anuales hasta que llega a determinada edad, pero siempre sabiendo que si en algún momento hay algún síntoma que no cuadra, pues se pueden poner en contacto con nosotros para gestionarle una cita. ¿Y los estudios genéticos en menores lo hacéis desde una determinada edad? Es decir, menos de 18 podéis hacer o a mayores. Pues te cuento, nosotros vemos pacientes, la verdad que esto de estudios genéticos menores es también una pregunta a tener en cuenta porque crea mucha controversia, ¿no? Es cierto que nosotros, nuestra unidad de cardiopatía familiar es de adultos, ¿vale? Entonces, hay una cardiopatía, o sea, hay una consulta de cardiopatía pediátrica que ellos sí siguen a esos niños hasta que llegan a la edad de 14, 15 años, que ya los podemos ver en una consulta de cardiopatías familiares como la nuestra. Es cierto que enfermedades como la miocardiopatía hipertrófica, la ortopatía, en ocasiones, según cómo se exprese la enfermedad en la familia, es cierto que a veces somos como más reticentes, más calmados a la hora de hacer el estudio genético, ¿no? Hasta que el niño pueda decidir, a que tenga cierta edad para decidir, ¿vale? Pero en otras cardiopatías familiares, como las canalopatías, es cierto que muchas veces el estudio genético, por el riesgo que corren de determinada muerte súbita cardíaca, pues el estudio genético se suele hacer un poquito antes. Se recomienda, sobre todo en miocardiopatía hipertrófica, que ante el diagnóstico de la familia, la revisión clínica, a partir de por lo menos los 8, 9, 10 años, realizar un eco al niño, comprobar que todo esté bien
ir realizando revisiones periódicas. Pero ahí también los padres tienen mucho que decir. Hay padres que necesitan saber si su hijo es portador de la variante y en muchos casos son ellos los que deciden, ¿no? Aunque es cierto que nosotros intentamos que se calmen, que intenten no estigmatizar al niño, pero porque a lo mejor él es portador, el padre es portador, pero no ha desarrollado ninguna miocardiopatía. Y muchas veces se lo decimos, ¿tú qué infancia has tenido? Una infancia perfecta, una infancia feliz, no has tenido ningún tipo de problema. Y entonces intentamos, pues bueno, quitarle, digamos, un poquito de hierro al asunto, ¿no? Pero es verdad que nosotros, niños, lo que son niños ya con 14, 15 años, aunque supuestamente el consentimiento lo tienen que firmar mayores de edad, pero es verdad que ellos ya pueden decidir, tú ya los puedes escuchar, tienen cierta capacidad para, pueden decidir en otras cuestiones de salud, pues en el test genético también se les escucha. Sí, porque ahí hay mucha problemática. Hay por comunidades o centros, pues que hasta los 18, entonces hay padres que quieren hacérselo antes, entonces es como el tema de protección de datos. Viene siendo una polémica igual, como que estás invadiendo los datos del niño y la Y decisión. Pero bueno, claro, nosotros tenemos pacientes que han llevado a su niño al cardiólogo, o sea, a cardiología pediátrica y pues, un año o dos le han hecho la genética. Y ya está, porque el padre lo ha decidido así. Si es negativa, respiran, pero si es positiva, claro. o sea, ya trae verdaderos problemas a la Claro, hora de que el niño pueda llevar una vida medianamente normal. claro, pero hay de detectar precozmente, ¿no? Para tranquilidad, es decir, pues mira, pues las familias lo ven de esa manera, ¿no? De Claro, cuanto antes yo lo lo sepa, entiendo, claro. cuanto antes lo sepa, pues antes. Y luego hay que concienciar, ¿no? De que dependiendo, claro, si no tienes síntomas, pues pueden llevar una vida normal y con las recomendaciones que diga el cardiólogo, ¿no? De cómo tiene que actuar el niño, pero al menos sabes, pues mira, se te quitó un peso de encima, saber que no tiene el gen, que no va a ser portador, entonces es una carga psicológica, ¿no? Mental para la familia el estar también seguido, ¿no? Pensando, esperar a los 18 a que él decida y bueno, y con la complicación que también trae, porque muchos jóvenes sabiendo si lo sé, pues me va a cambiar la vida, no me quiero poner un DAI porque esa es la problemática que está viendo ahora, entonces no sé hasta qué punto puede ser mejor, ¿no? Hacerlo o no hacerlo. Ahí, no sé, tendría que haber como un protocolo o algo que dependiendo, no sé. Me parece súper complicado. Si es en adultos y en muchas cosas, no digamos, dependiendo como hemos hablado, consenso americano, consenso europeo, y no se ponen de acuerdo y tienen diferentes maneras o diferentes guías de práctica clínica y estamos hablando de adultos, ¿no? Pues el niño es muchísimo más complicado, porque aquí piensas qué es lo más beneficioso para el niño. Aquí, y dices, pues es como ponerlo en una balanza, ¿no? Conocer y saber y ya muchas veces que en esos casos estamos estigmatizando al niño desde muy pequeño. Entonces que es también complicado. O ya sé que es negativo y bueno, pues me quito un peso de encima, ya ¿no? No sé. Es un tema muy, muy complicadito. Sí. Sí, es complicado, la verdad que sí. Yo no sé si ve hay alguna pregunta por ahí, no sé. Sí, gracias Susana. Pues mira, y yo sobre todo, Nina, bueno, en primer lugar enhorabuena porque la presentación yo creo que era de un material muy complejo y que lo has expuesto de forma clara, concisa y nos has ayudado a todos un poco a contextualizar todo el tema genético, que de verdad que sí que es difícil. Así que enhorabuena. También hay comentarios positivos en ese aspecto de que enhorabuena por la presentación, así que puedes estar feliz porque que nos has ayudado a todos. Eso en primer Gracias. lugar. Luego también comentarte que hay una pregunta de que si, como has comentado el tema de la muerte súbita, ¿no? De que antiguamente, claro, no se hacía, bueno, pues estudio genético, ¿no? Cuando fallecían por muerte súbita a menos de 55 y no en todos los sitios ni en todas las comunidades se realiza hoy día tampoco. Entonces, mi pregunta es si recomendarías
a una persona, a los familiares de primer grado de ese familiar fallecido menor de 55 con muerte súbita sin estudio genético, hacer estudio genético aunque estén asintomáticos a la familia de primer grado. Como norma, nosotros no lo estamos haciendo. En Es ese decir, caso no. nosotros yo te digo como nosotros actuamos, hay una muerte súbita cardíaca, menor de 55 años, no isquémico, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Sabemos que las cardiopatías isquémicas aquí en cardiopatía familiar no tienen cabida, ¿vale? No se contempla. Y la genética sale negativa, lo que es el panel de muerte súbita cardíaca, y la genética sale negativa. Estamos hablando del panel de muerte súbita cardíaca, que es lo que se pide, ¿vale? Y no se realiza genética en ninguno de los familiares de primer grado, ¿vale? Es Mm. cierto que, por ejemplo, una de las muertes súbitas que tuvimos fue un aneurisma de aorta, se pidió el panel de aortopatías, salió negativo, pero sí recomendamos a los hijos de ese paciente, a por lo menos, un estudio ecocardiográfico, ¿vale? Ujú. Porque también estamos hablando de que en este caso teníamos una causa-efecto, digamos, una aneurisma de aorta, ¿no? Y entonces estamos hablando que si la genética es negativa, vamos a seguir pidiendo una valoración clínica de familiares de primer grado, pues en este caso de muerte súbita cardíaca por este motivo, aunque el panel de aortopatía fuera negativo, pero sí se recomienda la evaluación clínica de estos pacientes. Pero si lo que es el panel en sí de muerte súbita cardíaca sale negativo, nosotros no estamos nosotros en la consulta de familiares no estamos estudiando a los pacientes. Sí recomendamos que a través de su médico de cabecera puedan pedir cita pues, para realizar una eco y un electro normal, ¿me entiendes? Pero no un seguimiento como tal en nuestra consulta de cardiopatía familiar. Ujú. Mira, y luego me han llegado también una pregunta que dice que por qué en la herencia ligada al cromosoma X la enfermedad se expresa con más severidad en el varón. Imagino que eso por lo que has comentado un poco antes de lo del X y Y, ¿no? Claro, al final el tener dos X nosotros compensa, como las mujeres somos XX, una X mutada con ese error genético, como tenemos otra que está sana, digamos que compensa la información, ¿no? Por explicarlo así facilito. Y entonces no tenemos que expresar la enfermedad e incluso si la expresamos, si se desarrolla no va a ser tan severa. Pero el hombre como solo tiene esa X mutada, se va a expresar con total libertad, por así decirlo, ¿vale? Y entonces pues, generalmente es bastante más severa, lo pasa muchísimo peor. Se expresa pues eso, con una clínica más potente. Ujú. Y se desarrolla más, o sea, antes también de forma más precoz. Bueno, no tiene por qué, porque es verdad que incluso dentro de la misma familia se puede empezar a desarrollar de una manera, o sea, no tiene la precocidad, no, tal vez no tiene tanta importancia como la severidad con la que se expresa. Ujú. Y, Sí. y iba a preguntar, ¿cuánto tiempo más o menos tardáis en elaborar el árbol? Es decir, ¿lo hacéis en una sola sesión o tardáis más Nosotros lo hacemos todo de una vez. de una vez? Mira, nosotros nuestras primeras visitas son de media horita. Las tenemos cronometradas de media horita que muchas veces duran mucho más. Que aunque sea la primera visita, a veces no viene el paciente solo, viene con la madre, con el hermano, con no sé qué, aunque solo tengamos un paciente citado de primera vez, ¿vale? Entonces nosotros cuando el paciente entra a la consulta, lo primero, aunque nosotros ya hemos llamado a ese paciente y le hemos explicado un poquito qué vamos a hacer el día que venga, pero ese día nosotros estamos con el facultativo, ¿vale? Pasamos con el facultativo y el facultativo le vuelve a explicar el por qué han sido citados en la consulta, qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Y sobre todo que nos pregunten todas las dudas y todas las cuestiones que le estén dando vueltas en la cabeza para tranquilizarlos, ¿no? En un primer principio, eso es lo que hacemos. Después hacemos una valoración clínica, hay que preguntar al paciente porque por mucha prueba diagnóstica, por mucho árbol, lo primero que hay que hacer es que preguntar al paciente cómo está. ¿Vale? En el caso de miocardiopatía hipertrófica, si tiene, qué capacidad funcional tiene, si tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, si ha sufrido alguna vez un síncope, en fin, si tiene palpitación, una valoración clínica del paciente.
Luego elaboramos el árbol familiar, hacemos el electro y hacemos una ecocardio de acto único y sacamos la genética, todo en el mismo momento. Nosotros somos súper efectivos. Vamos, esa primera visita, eso es, la cuidamos como oro en paño. Eso es bueno, porque así al estar centralizado, pues el paciente pues ya, ¿no? El mismo día hace todas las pruebas Sí. y se Bueno, queda mucho más la tranquilo. verdad es que lo tenemos organizadito así. Yo creo que, bueno, el paciente se va muy satisfecho de que hemos hecho el árbol, hemos visto, le hemos explicado, le hemos dicho, le hemos hecho pruebas diagnósticas que ellos también tienen porque aunque vienen derivados de una consulta de cardiopatía general, pues una de cardiología general, y generalmente cuando los derivan, por ejemplo en el caso de la hipertrófica, un electro y una eco tienen que tener hecha para que no lo deriven, porque si no. Pero nosotros queremos tener en nuestra consulta nuestros propios registros de cómo está el paciente en el momento que lo estamos viendo, ¿sabéis? Entonces eso. Y luego también importante, en las siguientes revisiones, es importante también pedir el marcador de congestión, o sea, el natriurético, el NT-proBNP, es un marcador analítico muy importante que nos va a decir también la sobrecarga que tiene ese ventrículo izquierdo, ¿vale? Cuando está alterado, además es uno de los valores que tiene que estar alterado para poner uno de los fármacos de inhibidores de la miosina, para poder poner el mavacamten, tiene que tener unos valores determinados. Es decir, que nosotros ya pues vamos pidiéndole las pruebas, pero la primera visita es eso, valoración clínica, árbol familiar, electro y ecodacto únicos, genético. ¿Y vosotros después tenéis sincronizado con la transmisión preimplantacional? Me refiero si hay alguna mujer que es portadora y sabe el gen, la orientáis y tenéis... Pues nosotros, tal y como estamos establecidos, como aquí en Andalucía tenemos dos provincias que se encargan de esto, nosotros tenemos que derivarlos a la genetista del hospital. Que me parece una tontería, dicho sea de paso, porque yo creo que nosotros podríamos derivar directamente un caso bien estudiado con su variante genética, podríamos hacer una interconsulta a la unidad de gestación, pero no, tenemos que derivar a la genetista del hospital y ella es la que se encarga de valorar el caso, ¿vale? Y ya derivarlo a la consulta. Vale, porque hay algunas provincias que sí que tienen un grupo ya como multidisciplinar donde tienen coordinado, entonces ya está todo más fluido, porque si no todos los pasos es tiempo que se pierde, ¿sabes? Sí. En ese caso. Bueno, algo ganamos en esa primera consulta, ¿no? Todos los días son días de mejorar. Sí, pero bueno, esto es bueno para ir retomando cosas, para decir, bueno, pues hay cosas que mejorar y cosas... Y bueno, desde mi punto de vista, el miedo que más tiene la gente o que veo yo cuando me cuentan es el miedo a transmitirlo, ¿no? A los hijos. Tú como enfermera en consulta, ¿cuál sería el miedo más que notas en los pacientes cuando sobre este tema me refiero? El que tú estás diciendo. O sea, cuando tú le dices que una genética es negativa, ¿vale? Se quedan respirando. O sea, es como si, vamos, es la mejor noticia que le has podido dar. Ya les da igual lo que le pase el resto del día porque no les interesa. Sí. Claro, tú no les dices porque no le, o que se lo explica en la primera visita, porque claro, cuando le sacan la genética intentas calmarle y les dices, vamos a ver, el tener la genética positiva, que la genética de positiva no significa que necesariamente se tenga que desarrollar la enfermedad. Tú se lo explicas, pero claro, tampoco cuando le da el resultado negativo, no les dices, ya sabéis que aunque sea negativo, vamos a seguir realizando un seguimiento clínico, porque la enfermedad se puede presentar. Pero aquí es como una cosa de responsabilidad. Yo lo porto, pero no se lo, o sea, ¿sabes? O yo no lo tengo, entonces no se lo puedo transmitir a mi hijo. O la sensación de soy positivo, pero no se lo transmitió a mi hijo. Pero es verdad que cuando es negativo la gente respira. Es la mayor preocupación que tiene. Ese miedo. De hecho, tuvimos un caso de una muerte súbita cardíaca en un niño de 4 años y la primera visita de los padres fue muy dura. Fue muy dura porque daba la sensación de que estaban buscando un culpable el uno en el otro. Y esa consulta yo la recuerdo más, bueno, no espero de puta porque además fue bueno, muy dura de hacer, ¿vale? Así que al final, bueno, el pensar que no eres culpable de algo o que no vas a ser culpable de algo,
en una primera instancia, pues es un alivio. Claro, es que aquí no hay culpables, ¿no? Es algo que viene de herencia, que nos han pasado de padres a hijos. Somos quienes somos, gracias a esos genes, y nos toca, ¿no? La circunstancia de tener este gen o el otro, o a saber el nombre el día de mañana, como hay muchos que no se saben. Y bueno, la sensación que tengo, pues es que va variando, que va mutando, que hay muchas variantes, todo influye, pues el entorno en que vivas, ahora ya se abren muchos campos, muchas. Y bueno, esto es un mundo por explorar, ¿no? Por así decirlo. Bueno, y yo creo que sería muy importante que en ese equipo multidisciplinar hubiera un apoyo psicológico, eso sería fundamental. Yo lo veo en las cardiopatías familiares, pero es que lo veo en mis pacientes también de insuficiencia cardíaca. Sí, De insuficiencia cardíaca con febril reducida, que yo tengo generalmente, hay pacientes añosos, pero son pacientes muy jóvenes también. Entonces, ser una persona de 35 años con una disfunción ventricular importante no es fácil de asumir. Entonces, y la cardiopatía familiar es algo parecido, y al final es una derivación que tienes que hacer. Es decir, no es que tú tengas a alguien dentro de tu equipo que esté mentalizado y que sepa lo que es esto, ¿vale? Y que trate a los pacientes como tal. Nosotros es verdad que nosotros ahora en cardiopatías familiares hemos conseguido colaborar con los nefrólogos por el tema del Fabry, que os digo que tiene mucha incidencia en Almería, y con los neurólogos, pero también por el tema de este Fabry. ¿Por qué? Porque como también se deposita en los nervios, entonces es verdad que hemos creado un equipo y nosotros podemos derivar, incluso el mismo día muchas veces lo ve neurólogo, nefrología, cardiología, que eso ya es el gol estándar. Eso es un poco sí. Pero bueno, al menos hemos conseguido esto. Yo creo que poquito a poco vamos avanzando. También somos una unidad pequeñita, llevamos poquito tiempo. Y cada día queremos crecer más, a ver si nos dejan crecer más, porque a veces nos ponen el techo y no nos dejan, ¿vale? Pero sí es verdad que queremos seguir creciendo, pero yo creo que la ayuda psicológica es fundamental, pero no hacer una interconsulta. No, debería estar, sino que forme parte del equipo. Del equipo, porque al final hay socios que le hacen una interconsulta, pero el psicólogo, el psiquiatra que te trata, te mira desde el aspecto psiquiátrico, y nosotros somos defensores de que debería estar formado ahí en la unidad de cardiología, que entienda la patología, porque hay distintas fases, ¿no? Desde el que, como has dicho tú, que aparece un debut de muerte súbita de repente, entonces hay que tratar a esa familia, hasta al propio que le diagnostica, entonces se queda con, me va a pasar lo mismo a esa madre, como dices, que son tantos temas, y al final no, mucha gente no está yendo porque después te etiquetan con el tema de vas al psicólogo, al psiquiatra, entonces estás mal porque tienes un problema psiquiátrico, y no. Necesitamos el apoyo para aceptar la enfermedad y que nos entiendan, ¿entiendes? Entonces el psicólogo que esté, o el psiquiatra que esté ahí, un poco de apoyo, que entienda la enfermedad, porque si es un generalista, él lo ve desde otro punto totalmente distinto, y no pueden, ¿sabes? Hay pacientes que sí le dan algún tratamiento para depresión y eso, y no es cuestión de depresión, es cuestión de aceptación, ¿no? De ese proceso, de ese duelo, de esa aceptación de enfermedad. Y bueno, esa es una idea que tenemos también de incluir en esas unidades. Habrá que, lo que dices tú, poco a poco ir solicitando. Yo cuando voy a los parlamentos ahí vamos, y vamos ahí pidiendo, porque la verdad que es primordial, porque si tú aceptas la enfermedad y tienes un apoyo en ese campo, aceptas mucho mejor, el tratamiento va mucho mejor, y es como normalizar la enfermedad dentro de la casuística, ¿no? De la enfermedad, ¿no? Pero el tratamiento se va a llevar mejor, y bueno, y que te sientes acompañado, porque sí que como paciente podemos igualarnos, ¿no? El tú a tú también ayuda muchísimo, pero aún así siempre te va a hacer falta ese apoyo, ¿no? de esa unidad. Y me encanta que al principio has dicho que tenéis un correo electrónico de contacto con los pacientes, porque hay muchas unidades que no lo hay, y eso aún perjudica también va en contra del paciente, ¿no? De que, aparte de estar solo, vosotras como enfermeras también sois nuestra primera cara, ¿no? De contacto, y a donde recurrimos para las dudas. Entonces, bueno, eso ayuda también mucho al paciente. Al final es lo que he dicho a lo largo de la presentación, es que es necesario
que la unidad de cardiopatía familiar, y digo unidad porque yo defiendo cada vez más que sea multidisciplinar, un cardiólogo, un enfermero, un nefrólogo, un neurólogo, un psicólogo, un ginecólogo, lo que es decir, que seamos una unidad y que seamos accesibles, porque primero porque la enfermedad puede cambiar en cualquier momento, ¿vale? Y estamos hablando de que esas personas tienen que tener donde acudir y nos tienen a nosotros para ello. Nos pueden llamar, que muchas veces me llaman a mitad de la consulta y le digo, fulanito, espérate, te llamo yo ahora después al final, es urgente, y no, no es urgente, es para comentarte. Digo, bueno, pues ahora te llamo, espera un momento, envíame un correo, que ya sabes que me puedes enviar mejor correo, ¿sabes? Pero es verdad que en enfermería estamos muy acostumbrados desde que el mundo es mundo a hacer de psicólogos, de nutricionistas, o sea, al final enfermería abarca todo, porque, y desde que somos enfermeras es que estamos acostumbrados a eso. Yo creo que cualquier enfermera especialista de cardiología o de digestivo de cualquier sitio, al final haces una gran labor de psicóloga, por lo menos escucha a los pacientes e intentas darles herramientas para que esos miedos y esas dudas no sea lo que esté todo el día dándole vuelta a la cabeza, pero bueno, no deja de ser un profesional de la salud mental, que es lo que necesitamos. Sí, pero al final es asumir roles que deberían corresponder a otra persona y supone una sobrecarga en vuestra figura que al final eso repercute en todo. Es decir, lo que decías tú, cada uno en su sitio, con su interrelación, pues mira, tema nutrición, tema rehabilitación cardíaca, es decir... Sí, pues como por ejemplo el tema de la rehabilitación cardíaca, ¿por qué no? Es que es un tema muy importante, el ejercicio, el miedo al ejercicio. Sí, Pero sí. ¿por qué no hay rehabilitación cardíaca para pacientes de cardiopatías familiares? ¿Por qué? Yo Bueno, no lo, es algo que no entendemos porque yo un poco, ya lo hablo en mi propia piel, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca y dieron una charla de insuficiencia cardíaca y hablaron de los índices de ProNP, ¿no? Y siempre lo comento, digo, yo me choco muchísimo que yo en eso era ignorante, que decían que con 300 de ahí para arriba ya había tal, y yo decía, con 300, y yo que tengo 7.000, ¿qué estamos hablando? Y a mí no se me ha derivado rehabilitación, no se me ha hablado de nutrición, no se me ha hablado... Entonces, vas con autoaprendizaje. Y como yo, pues muchos socios que está pasando. No es que tengan 7.000, que tengan 1.000, 2.000, es decir, no es cuestión de cantidades. Al final, ese marcador también, por tranquilizar un poco, es un marcador que hay que verlo a lo largo del tiempo. Es decir, claro. no es un número. Sí, no es que sea pico, pero exacto, claro, si tú hay que ver la evolución, porque una persona con insuficiencia cardíaca puede tenerlo a 10.000 y estar en su mejor momento. Me vengo a referir, que es que hay que ver la evolución y el momento en el que se hace esa analítica y en las condiciones en las que está ese paciente. Pero es verdad que es un marcador muy importante y que hay que pedirlo para ver la evolución. Y que te vayan comentando, ¿no? Pues mira, tienes este pico, pues y si tú por encima te encuentras mal, pues que te orienten, ¿no? Que te digan, no, tú tranquila que estás bien para casa. Entonces, esa falta de comunicación, ¿no? Bueno, pero Susana, yo creo que eso también está cambiando, ¿no? Porque gracias a todo el avance que estamos teniendo, también en la presencia de enfermería, efectivamente, se están creando cada vez más consultas de cardiopatías familiares con este tipo de seguimiento. Prácticamente, bueno, me atrevo a decir que más de la mitad de los hospitales en España ya cuentan con una consulta de cardiopatía familiar o están en ello, me explico, ¿no? Que están ya desarrollándola. Entonces, bueno, pues es un gran avance que hay que celebrar, que también tengamos personal como Nina, que estén, bueno, pues ofreciendo todo lo que saben y todos los cuidados que los pacientes con cardiopatía familiar requieren. Y yo lo que sí iba a comentar, que es que se nos está echando ya el tiempo un poquito encima, que me estaban avisando de que teníamos que dejarlo, está siendo súper interesante, me parece que ha sido un webinar muy productivo. Y bueno, yo quería pues agradecerte, Nina, tu presentación, como te he comentado antes. Enhorabuena por tu exposición clara y concisa de algo complejo. Y bueno, y Susana, pues también, muchísimas gracias por todo y por la moderación, que ha sido fantástica. Y no sé si quieres aportar tú algo más. No, yo dar gracias a Nina, ¿no? Por la presentación, como dices, Bea, y bueno, a vosotros también por estar aquí organizando, ¿no? Estas píldoras y bueno, seguimos visibilizando la parte de enfermería que es tan importante para nosotros
Y nada, sí decir que ahora haremos un parón, ¿no? Julio y agosto no habrá webinar y volveremos en septiembre. Ya avisaremos con tiempo cuál será la próxima píldora. Y nada, Nina, encantada de contar contigo. Y nada, si quieres decir algunas palabras o así. Pues nada, decir que para mí ha sido un honor que contéis conmigo, estoy muy agradecida y que nada, y aquí estoy para lo que me necesitéis. Si puedo aportar un granito de arena, pues aquí estoy. Y si he podido ayudar a alguien a aclararle alguna cosilla, pues me voy encantada. Encantada de nosotras, Nina, de verdad. Así que nada, bueno, pues hasta la próxima y ya a partir de septiembre nos vemos. ¿De acuerdo? Vale. Venga, pues nada, nos Gracias. vemos. Hasta Venga, luego, chao, adiós. chao, chao. Adiós.